Hola, ¿qué tal? Estamos hoy día en una entrevista muy especial, al menos en lo personal, con don Claudio Naranjo. Claudio es psiquiatra, es reconocido a nivel internacional por muchas cosas dentro también de la psicología transpersonal y con variados aportes. Para mí es un placer, don Claudio, poder conversar hoy día con usted. Un gusto tenerlo acá. Para comenzar, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Ayer en su exposición, dentro del marco del Congreso del Futuro de este año 2017, usted hablaba de que la educación ha sido un engaño que nos ha llevado en el camino equivocado. Me gustaría que nos pudiera contar un poquito cuál es su visión de la educación hoy día. Bueno, yo responsabilizo a la educación de los problemas del mundo, así como se habla de la economía, como que obviamente el factor detrás de todo, pero aún más profundo, la mente humana, la condición. Me parece como si fuera el mundo un mundo de larvas que tienen el potencial de volverse mariposas, pero que no creen en las mariposas, ni saben de mariposas, y viven de una manera que les impide llegar nunca más a su desarrollo. Entonces, es la mente incompleta del ser humano, es como somos un planeta habitado por fantasmas que no tienen vidas de verdad y que no tienen objetivos verdaderos, son robots a medio hacer incluso. Así que yo tengo una muy triste visión del estado de la conciencia humana, nada más importante que el desarrollo de la mente humana. Pero ¿por qué la mente humana está tan mal? Me parece que eso tiene que ver con la crianza y con la educación, con el contagio, exactamente como en la noción del pecado original, solo que el cristianismo antiguo o la tradición judía original pensaban que era genético, que se pasaba la plaga de una generación a otra simplemente por nacer. Y ahora sabemos muy bien cómo esto es una transmisión cultural, psicocultural. Es como si la ignorancia mía misma fuera contagiosa, como si hubiera la fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad, y la oscuridad tiene su inteligencia propia y se defiende de saber más cosas y se defiende del cambio. ¿Nos hemos engañado con una idea de desarrollo vacío desde el humano? Nos llenamos el desarrollo vacío. ¿Cómo es eso de desarrollo? Como un desarrollo quizás en lo material, sí, pero vacío del ser, digamos. Sí, en lugar de desarrollarnos de verdad, desarrollamos cosas, en lugar de interesarnos en el bien, nos interesamos en los bienes. Nos hemos materializado, nos hemos concretizado, nos hemos materializado excesivamente. Es como si el vacío de nuestro propio ser, el vacío de no ser quien podríamos ser, ese vacío crea una especie de codicia que quiere llenarse con toda clase de cosas. En parte se llena con distracciones. Hay la industria de las distracciones, pero la educación es una gran distracción. Nos ofrece el conocimiento como si fuera la respuesta a todo. En esta era de la información, que la información la tenemos en el bolsillo, se nos quiere que dediquemos años a meternos cosas en la cabeza. ¿Para qué? Para distraernos de crecer o de mirarnos a nosotros mismos. Si en vez de tanto conocimiento del mundo externo cumpliéramos con ese consejo de Sócrates de conócete a ti mismo, ya estaríamos empezando a caminar hacia nuestro perfeccionamiento. Así que, ¿por qué no entra en la educación el desarrollo humano? ¿Por qué se nos llena la cabeza con tantas cosas y a presión? Porque está bien instruir, pero cuando a uno le quieren meter cosas en la cabeza,
sin consultar si uno quiere saber eso o no. Es como adoctrinar, ¿no? Es como un lavado cerebral, claro. Entonces la educación es un gran lavado cerebral colectivo para crear una fuerte fuerza de trabajo obediente y robotizada para crear un gran rebaño. Y esto fue creado para acompañar el nacimiento de la necesidad de grandes fuerzas para la sociedad industrial, con el nacimiento del capitalismo industrial. Curiosamente o irónicamente, Adam Smith, que fue el que echó a andar el capitalismo, tenía una visión mucho más humanitaria. Él decía, se va a crear una clase industrial, va a haber masas de personas tan dedicadas a cosas tontas como a alimentar una de esas bandas donde se van los productos, como cuando Charlie Chaplin tiene que... Con un mecanismo, digamos, como casi el caso de la persona, ¿no?, sirviendo a un mecanismo. Claro. Veía venir esto. Smith decía, había que compensar esto humanitariamente creando una educación que les compense a los trabajadores ese embrutecimiento. Y se hizo todo lo contrario, se creó una educación para embrutecer, para engañar con la idea de que se está educando cuando es un mito que instruir sea educar. ¿Cómo podemos hoy día, de cierta manera, despertar o aprender a mirar adentro para poder conocernos y reconocernos en lo que somos? Yo creo que el maestro, el que guía, llámese profesor, tutor o coach o guía espiritual, tiene que de alguna manera entrar en contacto con la sed del otro de saber. Es el espíritu de búsqueda el que mueve el camino de cada uno. Hay en cada uno algo que tal vez las personas no saben lo que buscan. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman encontrarse con uno mismo, otros dicen quiero ser, encontrarme con el ser y no con el mundo de las cosas. Hay muchos nombres que se le da a eso, y en las religiones, las tradiciones espirituales, se lo puede llamar el Dharma, el Tao, la budeidad, no importa cómo se lo llame, pero es que es parte de un proceso de metamorfosis que es intrínsecamente la estructura del ser humano. Hay una estructura en el tiempo, que somos seres que destinados a una especie de metamorfosis, a una transformación, en que se van dejando atrás ciertas cosas, se van dejando atrás los condicionamientos de la infancia, la compulsividad de las cosas aprendidas bajo efecto de la presión del dolor de la infancia, porque todos sufrimos en la infancia, aunque hay personas que ya no lo saben, que ya cicatrizaron sus heridas y enterraron lo que les pasó. Hay gente que no quiere ya meneallo, no quiere darle vueltas, no quiere saber nada de sí mismo siquiera, porque sufrió tanto y se las arregló para pasarlo bien de todas maneras. Como quien se hace una lobotomía. Hay gente que se hace la lobotomía a sí mismo y ya. Entonces gran parte de lo que hay en el mundo es lo que Pierre Weil, el fundador de la Universidad de La Paz en Brasil, llama la normosis. No es la neurosis, que los que sufren, son más los que no sufren, pero que se adaptaron y que están ahí viviendo vidas de zombie. Es muy buena la imagen, están muy de moda los zombies. Sí, claro. Y representa porque es un muerto devorador. Son gente que está muerta, en cierto modo, o casi, pero con un hambre devorador, que se come lo que pilla. Entonces hay una fuerza zombificante en el mundo. ¿Cómo poder hoy día hacer conversar este reencuentro con el ser y el proceso de desarrollo personal con un entorno cultural, económico, que va en la otra dirección?
El gran problema del mundo, me parece a mí, es que los que manejan el mundo son los que tienen el dinero, y es tanta la desigualdad que ya no se sabe. La primera persona que dio una conferencia en este congreso hablaba de los pozos oscuros, sí, de esos conglomerados financieros de los cuales no saben ni los gobiernos ni la finanza. Ni los bancos centrales. Los bancos, sí, sí. Esos son los que mandan invisiblemente sobre todas las cosas. Y yo creo que detrás de la educación deben estar esas fuerzas de lo que le conviene el dinero. El mundo por el momento apuesta a tener una democracia manipulada, a tener un mundo que se pueda vender como democracia. Aquí incluso los conferenciantes no lo dicen en palabras tan crudas como que es una falsa democracia, es una democracia retórica, porque como si fuera democrático el hecho de que cada X años se elige a un candidato, como si ese candidato tuviera, cuando llega a presidente, la libertad de hacer lo que quiere, como si no fuera una marioneta movida por poderes muchos intereses. Sí. No sabemos de eso. No, entonces, cuando la presidenta dijo hace unos días, al fin de la cena de ayer, dijo que lo primero casi que dijo es que algo de la educación para todos. Ese énfasis para todos viene de la UNESCO, una recomendación de la UNESCO. Antes la UNESCO, años atrás, recomendó que la educación no fuera para aprender, sino para aprender a aprender, y para aprender a convivir, y para aprender a ser. Y ahora se ha simplificado y la UNESCO está diciendo educación para todos, como si es tan popular la idea de democracia, que sirve no solo para vender democracia, sino para vender toda clase de cosas. Entonces todo el mundo queda, sí, una educación para todos. Está la gente entusiasmado con el slogan de la igualdad, y que es cierto que hay una inequidad monstruosa, pero la educación no es donde se va a resolver esta inequidad, no es educando para todos sin dar educación. Una instrucción para todos es una peste para todos, o es ¿cómo se llama? Un chupete para todos. Educación es otra cosa. Entonces, mi esperanza es que la gente se interesara, los gobiernos del mundo, en el cambio de la conciencia, que la política fuera una política para la conciencia y no una política para la mentira y para mantener a la gente dormida e ignorante. Hasta ahora la política ha sido para la inconsciencia. Los políticos han sido cómplices en un gran fraude y siguen siéndolo, tal vez a veces ignorantemente, porque cuando la UNESCO dice igualdad para todos, muchos políticos lo acogen con un entusiasmo ideológico, como si eso fuera la solución. Pero es muy equivocado ese punto de vista. La educación es otra cosa. La educación es un cambio de la manera de ser. Nuestro problema, yo mientras más viejo me pongo más directo y más insultante como para que no se pasen por alto ciertas cosas. Yo suelo decir ahora, el problema con nuestra mentalidad ordinaria es que somos canallas. Los locos despiertan a la conciencia de eso y empiezan a decir soy un ladrón o no soy un hombre de verdad. Los locos, entonces se dice esas son locuras. Pero es que los locos tienen a veces acceso a más verdad que la gente común. La gente común dice yo soy igual a todos los demás y somos buenas personas. Pero con sinceridad uno tiene que reconocer que es muy egoísta y tenía razón al decir que somos todos parricidas y incestuosos y una serie de otras cosas.
Solo que eso es la neurosis. No tenía razón Freud, porque yo creo que somos intrínsecamente buenos. Creo que todos llevamos un Cristo interior o un Buda interior o como quiera que se llame, que la esencia de la mente es buena, pero está cubierto ese diamante por mucho barro, está metido en una piedra de barro fosilizado que es difícil romper. ¿Y por qué es tan difícil romper a través de la psicoterapia? La esperanza es la educación, porque el barro no se ha solidificado tanto en los niños. Sí, porque los pediatras también lo pasan mejor que los médicos de adultos, porque los niños se mejoran más fácil de cualquier cosa. ¿Cómo poder educarse para la conciencia? En primer lugar, no se puede hacer una educación para la conciencia sin que sea transmitida por seres conscientes. Así como la vida solo puede proceder de la vida, no se hace en un test, en un tubo de laboratorio. Se necesitan las células madres del padre y de la madre para la continuación de la vida, para la fecundación. Es semejante con la conciencia, se necesita seres conscientes, que los educadores sean personas que sean realmente personas, no personas que aprendieron pedagogía y que en el sentido de que se hace así, se hace así, y que tengan estrategias de enseñanza. Yo creo que el fondo de la educación debía ser algo que yo llamo las competencias existenciales. Últimamente veo en el Congreso, me doy cuenta que se está usando mucho la palabra destrezas. Destrezas existenciales, no sé si son destrezas, pero son capacidades. Destreza como más operativo, ¿no? Sí, sí. Más de instrucción. Sí, competencias está a medio camino, partió de ahí, pero se podría aplicar, se podría decir que el amor al prójimo es una competencia existencial, porque sin el amor no es que no funcionen las relaciones o la sociedad, sino que no funciona uno mismo. No puede uno ser feliz sin tener un corazón abierto, sin tener un sentido del otro. El amor a lo ideal, ya sea concebido como lo divino, o sea como una pasión por la justicia, o por la verdad, o por la belleza, todo eso está muy apagado del ser humano por reacción hacia el mismo mundo patriarcal, porque se quiso aprovechar tanto de los ideales para enganchar a la gente patrióticamente, para las guerras, o para usar las ideologías para lograr fines. La gente ya no tiene banderas, ya no cree en nada. Pero uno que no mira el cielo, uno que no sabe mirar hacia arriba, se empobrece mucho. ¿Nos olvidamos de amar hoy día? De amar tanto en el sentido compasivo de importarle a uno el otro, sino que en el sentido admirativo o apreciativo. Sin aprecio se muere todo, no hay vida intelectual, no hay vida estética, no hay vida moral. Hay que tener lo que siente seguramente el niño muy pequeño por el padre. Por la madre es la madre la que inspira el amor compasivo, que se aprende, como se ha probado con experimentos con los monos, que si uno no tiene buen maternaje no puede ofrecer maternaje, no da cuidado. Pero parece que el sentido de los valores viene de que el padre es la persona que la madre ama. Entonces la madre para el niño pequeño es la que mira al padre, y uno no sabe qué es el padre, pero uno percibe que el padre es el guía. Lo conoce a través de la madre, en el fondo. Uno siente que es la estrella polar, que es la autoridad, pero lo que hace la autoridad es algo como en los pollitos, el imprinting, el pollito que sigue a la gallina. Los mamíferos no seguimos a la madre, seguimos al padre, y los humanos especialmente. Pero cuando el impulso a seguir, que le da autoridad natural al padre, se transforma con
con la institución histórica del patriarcado, el dominio de masculino, es como si el padre de cada familia o el padre de la patria o el padre de la iglesia, los padres, se arrogan el derecho a la autoridad. Entonces ya no es lo mismo obedecer como el pollito que sigue a la gallina, no el obedecer espontáneamente porque uno busca modelarse sobre algo grande, porque está programado en nuestra naturaleza, admirar y volverse a través de la imitación, aprender el lenguaje, la cultura y todo, sino que cuando es una autoridad que dice haz esto, haz aquello, surge una muerte de los valores. Esto ha llevado, no me digas nada, no creo en nada. Es como el estado del mundo ahora. Para recuperar eso hay que recuperar el amor admirativo en una forma sana. Hay que tener modelos, hay que tener maestros, no personas que operen a ordenadores y transmitan información. Hay que, o por lo menos de ser guías hacia los héroes que han existido y existen, hacia los tesoros artísticos del mundo, para que se despierte ese sentido de lo grande. ¿Debiera la familia tener un rol en esta educación de la conciencia que hoy día no está jugando? Hay un psicólogo americano, Daniel Siegel, que es médico y es neurofisiólogo y educador, o sea, reúne esas tres profesiones. Y ha escrito un libro sobre cómo ser buenos padres. Y dice que lo que más sirve al niño es que los padres estén en un camino de mejora de sí mismos, que estén en terapia o que estén en una vía espiritual, porque cuando los padres están haciendo algo por sí mismos, los niños se relacionan con eso. Con eso sí que hay comunicación. Con eso el padre se hace relevante y admirable, se empieza a hablar en otro plano. Cobra propósito. No es tanto que los padres digan esto o digan aquello. Tampoco tiene mucho sentido decirle a los padres que tienen que amar más a sus hijos, porque cada uno ama lo que puede, lo que sabe, lo que está en su mente. Es una fórmula que llevaría solamente a una exigencia superyoica, a un machacarse a sí mismo para dar más de lo que puede. Pero amarse a uno mismo y buscar lo que uno necesita para despertar, eso ayuda al niño. Cuando las personas en una sociedad que es competitiva, que es exitista, donde uno está muchas veces presionado por el logro, muchas veces un logro más externo que un logro personal en términos de lo interior, ¿no? Cuando las personas piensan en definir una meta personal, ¿qué debiesen considerar para que sea una meta hacia la conciencia, hacia el desarrollo integral como ser humano? Bueno, hay un impulso en todos nosotros hacia una meta de una transformación de la que tal vez no sabemos nada o no hemos escuchado a una ideología. Hay un impulso de crecimiento, hay un impulso que es como el impulso de una semilla que no sabe hablar, pero sabe día a día crecer. Lo que pasa es que las metas ficticias, las metas mundanas, están tan estimuladas por el mundo en que vivimos que habría que contrarrestar esta influencia del ambiente, así como el ambiente que rompe el entanglement cuántico que decía algún conferenciante. El mundo cuántico es mucho misterioso, es un poco mágico, pero el mundo ordinario se mantiene porque el mundo ordinario lo torna todo ordinario. ¿Cómo contrarrestar el hecho, por ejemplo, de que la pobreza
creada por la excesiva riqueza de algunos. La pobreza significa un estado de alarma para el individuo, en el cual se interesa en cosas económicas como no se interesaría una persona sana, como no se interesaban los humanos cuando éramos cazadores y recolectores en la primera fase del desarrollo de la vida humana. La gente vivía en una escasez aceptada, se sabía ayunar cuando no se encontraba la casa y si no, todo bien, pero se vivía en paz. Parece que hubiera sido la más igualitaria de las sociedades, la más antigua, antes de hacernos sedentarios incluso. Pero hoy, cuando para sobrevivir y para evitar la pesadilla de no tener que comer mañana, es como que el sistema económico nos está manteniendo en un estado anormal, en un estado de estrés crónico y de motivación equivocada. No puede progresar interiormente una persona que está remando desesperadamente por salvarse de un cataclismo. Así que no sé contestar esa pregunta. Es parte del desafío. Ahí no creo que puede el individuo siempre tener una opción. Ahí es donde la política debía ser una política para la conciencia. Y una política de la conciencia tendría que impedir que la pobreza, ese nivel de pobreza que vivimos, incluso los que no nos llamamos pobres, porque estamos demasiado ocupados en sobrevivir, porque la pobreza externa crea una pobreza interna. Hay falta de ocio, la gente no tiene tiempo de estar consigo misma, no tiene tiempo de no hacer nada. Es importantísimo en el régimen de la conciencia el no hacer, así como el sueño reparador de la noche, el periodo, así como se instituye en la tradición judeo-cristiana el Día del Señor. Hay que descansar, hay momentos. Hay que irse para adentro y no para el mundo. Un día que no le pertenezca al mundo. Ahora el llamado del mundo es demasiado urgente. Y es un crimen colectivo que se está haciendo, que parece que estuviera basado en el ansia de poder y de dinero de unos pocos. Es difícil de entender. Sería una investigación psicológica muy importante e interesante, pero ¿quién entra en las mentes de esos que están causando la pobreza de las multitudes con su acaparación? Para finalizar, don Claudio, si usted se proyecta al futuro, ¿cómo cree que esta historia va a desencadenarse? ¿Vamos a encontrar la manera de volver a nuestra conciencia, a una vida de paz, a un desarrollo mayor? ¿Esto va a ser por la buena, va a ser por la mala, como ha pasado en otros momentos de la historia? Yo creo que va a ser un poco como el diluvio universal, que se salvan unos pocos, que mueren muchos. Yo creo que muere una era, y al morir una era es como si se hundiera un barco, y se salvan los que se dejan el barco a tiempo y se van a los botes salvavidas. Y ahí seguirá el mundo en alguna isla, sin petróleo, sin industria, sin tanta cosa, tantas tecnologías, pero con más armonía. Depende de que podamos dar el salto a una mejor forma de vida, la conciencia que estamos acumulando ahora. Es como si está muriendo un mundo y está naciendo otro al mismo tiempo. Es como cuando sale un brote y caen lo que recubría ese broto.
como el arquetipo de la muerte y resurrección, que no es solamente el meollo del mensaje cristiano, que yo creo que se entiende mal cuando se lo atribuye a la persona de Jesucristo y cuando no se entiende que es el proceso de transformación potencial de cada ser humano. Y así es la vida de quien hace una vida plena. Es todos tenemos que volver a la crisálida, o como dice el Evangelio, al vientre de nuestra madre. Nadie entiende ese pasaje del Evangelio. ¿Cómo volver? Cuando le dice a Nicodemo, Jesús, ¿cómo volver al vientre de la madre? Es como el gusano, la cuncuna que se retrae, como el oso que atraviesa una hibernación. En la gran búsqueda hay un periodo de hibernación en que uno ya no es tan útil al mundo, tiene que ocuparse de sí mismo, tiene que dejar muchas cosas y de ahí sale algo nuevo. Yo creo que el mundo va a quedar por el camino, se va a colapsar, va a fallar el sistema económico, va a fallar muchas cosas, fallar el sistema político, pero la vida crecerá en los intersticios, que la salud, pero hay partos más dolorosos que otros, hay partos peligrosos, hay partes en que hay más sangre. Así que como sea el parto de la nueva humanidad, depende de la conciencia que alcancemos a tener. Ahora ese parto probablemente no va a valer con cesárea, ¿no? Tiene que ser un parto que hay que vivirlo, que hay que... Yo creo que sí. Que hay que procesarlo. Don Claudio, le quiero dar las gracias por su tiempo, por estos minutos de conversación, por toda la visión, digamos, del mundo, de la educación, del volver a conectarnos, del poder volver a encontrar eso que nos hace sentido, propósito y nos permite seguir avanzando, no en lo material, porque en eso vamos a un tranco demasiado rápido de pronto, sino que volver a desarrollar aquello esencial del ser. Falta esa convicción de que la tecnología no lo es todo. Muchas gracias, don Claudio. Un placer haber tenido esta conversación con usted.